Bien, señores, en este momento que hemos confesado, tanto ayer como hoy, al doctor Hanna, que es el director médico de la revista, nuestra confusión de por qué tanta ambigüedad en cuanto a todo. Y uno lo entiende porque las pandemias no se prevén, no se planifican. Y sobre todo que no son pandemias que han resurgido, sino que aparecieron y debutaron por primera vez en noviembre del 2019 en China. Todavía hoy, decíamos ayer, que así como las Torres Gemelas, todavía no estamos claros de que como una tribu desconocida de Afganistán planeó una operación de guerra contra Estados Unidos atacando los 3 puntos principales de la nación más grande de la Tierra. Todavía hoy no está claro de que si realmente Bin Laden, en diálisis, por cierto, dirigió ese operativo. Hoy no sabemos, y cada día sabemos menos de un problema que lo único que tenemos es estadística, y esas estadísticas a veces se confunden porque muchas veces estamos contando muertos que no murieron de coronavirus y estamos dejando de contar muertos que murieron de coronavirus. ¿Y por qué los países pobres tienen menos muertos que los países ricos? Ni siquiera proporcionalmente, porque es natural que Nueva York, que es poblada, tenga más que Haití. No, Haití tiene menos que Nueva York. Y si seguimos por ahí, vamos a encontrar muchísimos datos que no nos explicamos. No solamente la velocidad del procesamiento de vacunas, se justifica porque invirtieron mucho dinero y muchos recursos en vacunas. Nosotros frente a esa confusión le hemos rogado al doctor Rafael Sánchez Cárdenas que viniera al programa porque aunque él tampoco puede darnos 100% de respuesta a todo lo que quisiéramos que nos dé, por lo menos vivió intensamente. Se puede decir, y yo soy testigo de excepción, de que Rafael Sánchez Cárdenas, desde que apareció el primer caso de coronavirus en la República Dominicana, hasta el momento que entregó el cargo a los que ganaron las elecciones y al que fue nombrado en su lugar, prácticamente durmió por agotamiento. Esto que el periódico Hoy, en 412 boletines, nos ha publicado, Sánchez Cárdenas todos los días lo actualizaba él personalmente en los medios de comunicación. Y eso que en ese momento no había vacuna y muchísimas cosas que nosotros quisiéramos conversar con él. Ahí está lo que el periódico Hoy ha seguido y creo que en cierta forma él ayudó en ese sentido a asesorar con el departamento de prensa a los medios de comunicación. Doctor, gracias por estar aquí y excúsenos por la introducción kilométrica. Bien. Doctor, primera pregunta. ¿Quién dirigía la lucha contra el coronavirus? ¿Una comisión en Palacio o el ministerio? Las dos. Las dos. Cada uno tenía su papel. Pero no en contraposición. Bueno, en la comisión había una discusión bastante activa sobre puntos de vistas y unificación de los criterios que se iban a seguir. Pero es bueno para entender los papeles.
Esencialmente en la parte sanitaria lo hacía el Ministerio de Salud Pública. Pero recordemos que hay, y todavía pervive, una situación sanitaria, una situación económica, una situación social. Entonces hay un conjunto de medidas en el campo social y económico en donde la participación de la Comisión Nacional era más importante. Y el Ministerio de Economía jugó un papel importante en eso, en la preparación de los estudios que llevaron a fase 1, fase 2, PATI, etc. Pero qué bueno que usted comienza con cuadriculamos el programa. La parte sanitaria, salud pública. La parte social y la parte económica. A salud pública le decían la disponibilidad es esto. Y la parte social es lo que nos afectaba a todos y que alteró todo aquí. Las medidas, por ejemplo, de limitantes de mascarilla, alcohol, distanciamiento, comportamiento, horarios, todas esas cosas, ¿eran tomadas en forma conjunta de salud con la comisión del gobierno? No, por ejemplo, la mascarilla que se hizo mediante una resolución ministerial. Eso fue una imposición basada en la ley 4201, que yo tomé facultado para eso. Las medidas de tipo económico esencialmente son las que van, el distanciamiento, las medidas sanitarias, las 4 básicas, higiene, mascarilla, distanciamiento, esas son medidas que se tomó desde el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, la escuela, ¿quién lo dispone? Que no haya clase. Eso fue con la comisión en conjunto, porque ahí hay envuelto... Eso es social, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hay una opinión que el ministerio tiene que dar sobre el comportamiento, sobre todo porque recordemos que la escuela son centros de alta concentración y conglomeración, por tanto, era una amenaza en esos momentos mantener la escuela abierta. Doctor Sánchez, mire, me va a perdonar, pero por la edad no estoy capacitado de iniciar una serie de preguntas en cada área y se la voy a mezclar. En el área económica, cuando hay que comprar, por ejemplo, las pruebas, que fue lo primero, ustedes las primeras pruebas lo decidieron, quién lo iba a manejar, los laboratorios, los precios. Fue un plan de emergencia que declararon y se ajustaron a compras y contrataciones, o cuando hay una muerte en el mundo entero, se permitía que usted tomara una medida de emergencia. Bueno, es que por la ley de compras, la declaración de emergencia la hacen los ministerios, dependiendo sí, cada uno. Y sobre esa base, entonces, ya la ley establece cómo y los términos en que debe darse el procedimiento. ¿Quién hizo Una parte la hicimos nosotros. Ah, ya. Sí, sí. Otra parte la hizo el servicio y otra parte también la Promese. ¿Y por qué el gobierno, aunque usted no estuvo involucrado en eso, por qué el gobierno que entró antes de entrar desde la oposición comenzó a hacer acusaciones de que las compras fueron irregulares? Bueno, porque es que estamos en un periodo electoral prolongado. Recordemos que el día 1 de marzo apareció el primer caso del COVID-19, el señor Pascualini. Y, aquí, ¿verdad? Exacto, pero coincidía con las municipales, que hubo una fallida y una segunda. Y ese proceso estaba pues contaminado por las posiciones políticas. A mí nunca se me va a olvidar, ya hacia julio, cuando el amigo Pacheco dijo, eso es un chantaje del ministro de Salud Pública, querer que se prolongue el estado de emergencia. Bueno, han dado 6 periodos de 45 días. Yo lo que estaba pidiendo era 15 días, regateando, 15 Y ese fue el segundo. Ya en las elecciones presidenciales. Fue una prórroga del primero, y ellos han hecho 4 más, ¿verdad? Han hecho 6. 6. De 45. 6 de 45. Y entonces a nosotros nos estaban regateando 15, 20 días. Y además difundiendo la idea de que eso no se necesitaba, que eso no era imprescindible, pero era el calor de la política, porque me acusaban de politizar por poner unas medidas que hemos visto, y es bueno, la historia por eso tiene que escribirse, que todos los países han tomado medidas restrictivas en ese sentido, abren y vuelven y cierran, mediante estados de emergencia y control.
Eso fue lo que nosotros hicimos porque es la técnica de manejo de los contagios. Doctor, usted no se ha servido con la cuchara grande porque ha entendido que el programa es muy serio y que no se trata de politiquear, pero sí nos puede decir, marzo, agosto, que fue mientras usted fue ministro de Salud de la crisis, y agosto a hoy, sin tratar de menospreciar ninguna de las dos gestiones, ¿cómo usted compara si lo realmente, tomando hasta que haya posibilidad de haberse equivocado, los dos gobiernos han enfrentado con buena fe el proyecto y sin politiquería? Bueno, la primera fase hubo politiquería y la acabo de explicar. Sí, no, pero después de tomar posición y ver cuál era la verdad. Bueno, exactamente, porque ya cuando llegan se dan cuenta de que estaban ante una realidad que no se estaba escondiendo, sino que era un hecho. Yo puedo señalar como elementos, digamos, diferenciadores, el tema de comunicación, que usted lo acaba de señalar. Sí. Nosotros mantuvimos y decidimos montar la rueda de prensa diaria que llegó a tener uno de los ratings más grandes que tuvo el país y probablemente el único país que montó una modalidad de comunicación de esa naturaleza. En ella buscábamos controlar los efectos que el ambiente político y las redes sociales estaban llevando a la población, desinformando. Lo que las redes lanzaban el día anterior, al día siguiente, pues nosotros corregíamos y machacábamos con fines de mantener a la población bien informada y que desarrollaran confianza y certidumbre acerca de lo que estaba pasando. Pero más que el gobierno, usted logró un efecto no deseado. Y es que por más que lo hubiera querido, logró que la población no dijera, está manejando los números, sino que tuvo credibilidad en esos números. Absolutamente. A veces hasta nos hastiábamos. Ay, ya viene Sánchez Cárdenas con sus números. Pero nunca se dejó doblar y seguía con los números. Realmente, ¿eso produjo algún efecto? Yo creo que sí. O sea, el seguimiento que tenía esa rueda de prensa era extraordinario. ¿Y cómo usted se nutría de eso? Bueno, por la estructura que teníamos organizada. O sea, la Dirección de Epidemiología, teníamos un buen director a cargo de eso, epidemiólogo, y además un viceministro que era el encargado de coordinar la información hospitalaria de los hospitales públicos y de las privadas, que tenían la mayoría de las camas, la mayoría de las UCI y la mayoría de los ventiladores. Por favor, no me mande a hacerle la pregunta a las nuevas autoridades. Usted me va a decir, no, pero va a ir preguntarle a los que ya ganaron. No. ¿Por qué tan pronto tomó posesión el nuevo ministro y el que lo sustituyó siguieron la política de no informar, de desmontar lo que usted hizo? Bueno, ¿qué usted cree que pasó? Daniel encontró ya desmontado eso durante la gestión de Plutarco, que es quien decide pues no continuar. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que hubiera sido un buen elemento para mantener la credibilidad, que creo que durante los primeros 8 meses se ha disminuido y la gente tiene cierta incertidumbre de qué es lo que está pasando. No hay una información, digamos, de la manera en que se estaba haciendo continua en ese sentido. Yo creo que ahí se ha estado mejorando a partir de la entrada de nuevo de Carlos Suero en la dirección de comunicación, que fue mi director de comunicación, y es una persona capacitada en ese sentido y creo que ha ayudado al ministro actual en ese sentido. Debo decir que la planificación que se hizo con la OPS de conjunto y los técnicos del ministerio, en esencia se ha continuado. Yo creo que el país ha hecho un manejo apropiado en sentido general de la pandemia y se puede ver en las estadísticas el posicionamiento que tiene el país en muchos elementos en ese sentido. Usted señalaba algo que es bueno destacar. ¿Por qué tantos casos en Estados Unidos? El bono de 64 más en Estados Unidos es de 16.2% de la población, mientras aquí es de 6%. Y los viejos son más proclives a las crónicas
Y por tanto vamos a tener lo que hemos visto en Estados Unidos, que tenía un presidente displicente y que, digamos, de alguna manera rechazaba el uso de mascarilla y ese tipo de cosas, y propició dentro de los norteamericanos a una amplia franja de la población conductas contrarias a las normas. A las normas. Y esos resultados son lo que estamos mirando que tuvo Estados Unidos. El presidente Biden ha venido con una línea totalmente contraria y eso lo estamos viendo, un plan de vacunación que ya lleva más de 100 vacunados, un tercio de la población, y eso va produciendo un descenso progresivo de la positividad en los Estados Unidos, que se sitúa cercano al 5% actualmente. República Dominicana, y ahora que ayer llegaron 2 millones de vacunas de China, debe continuar en la gestión de las vacunas y acelerar el proceso de vacunación, porque es lo que va a ayudar a reducir las incidencias de la pandemia en el país. Doctor Sánchez, quisiéramos terminar un poquito la parte política y social para meternos entonces justamente en salud. ¿Usted recuerda que cuando se comenzaron a adquirir cosas, alcohol, mascarilla, respiradores, básicamente los insumos que se usan o para prevenir o para tratar la enfermedad? Se desató las pruebas, se desató prácticamente una guerra de precios, en la que usted tenía un respirador que Nueva York lo compró a $9,000, que New Jersey le arrancó esos respiradores a $22,000 y que Florida se lo llevó a los dos con $38,000. Eso se reflejó en otros países como Turquía, que paró un avión que venía de China y confiscó unos productos que iban para España. ¿Hasta qué punto esa guerra de precios pudo perjudicar a los funcionarios de ayer? Que si usted lo coge hoy al término de la distancia, dicen, oh, pero aquí se compró más caro que en otra parte. ¿Es posible eso? No, que así fue. Es decir, lo que se desató con la pandemia fue un estado de especulación internacional extraordinario, con escasez, porque parte de la industria precisamente se había paralizado, por tanto no había la cantidad suficiente. Y China era el productor principal y habitualmente se acudía a China los compradores y entraban al mercado en condiciones de precios y de escasez que elevó significativamente los precios. Manitas limpias, que la comprábamos aquí, que costaba 30, 40, 50 pesos, llegó a costar 200 y 300 pesos. Sí. Y usted dice, bueno, pero esto es una barbaridad, esto es una humanidad. No, y las mascarillas han oscilado. Y las mascarillas igual. Es decir, todos los productos en ese ambiente de especulación que se ha dado, la réplica que tenemos es con las vacunas. Bien. Usted paga y todavía no nos dan las vacunas que hemos pagado. Doctor, termino con lo político y le pido que usted ahí entre el Sánchez Cárdenas político. Recuerde que hubo dos fenómenos en el 2020. República Dominicana tuvo elecciones muy traumáticas. Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 6 meses que fue un desastre. Cuando la crisis estuvo en su clima, es decir, estalló la cosa. Pero también en Estados Unidos hubo cambio radical. Y allá fue más radical que aquí, porque los dos presidentes tenían posiciones más radicales que los dos de aquí, aunque aquí tenían diferencias, pero no tanto como allá. Esos dos fenómenos de tipo político incidieron positivo o negativamente en las políticas para combatir el coronavirus. Yo pienso que sí. O sea, número uno, por ejemplo, frente a China, había uno que todo lo de China era malo y después ahora resulta que parece que todavía pues ya tenemos amores con China. Tenemos amores con China. Hace como 5 días el presidente Biden dijo que Estados Unidos tenía 3 problemas principales: 2 internos y 1 externo. 2 internos y 1 externo. Ajá. El externo era la competencia con China. Ajá. Bueno,
el gobierno nuestro fue el propiciador de esas relaciones con China. Y lógicamente éramos vistos con ojeriza por el gobierno norteamericano. Esa alfombra y roja no en sé China qué tiene nada que ver con todas las desastre. políticas posteriores que estamos viendo desenvolviéndose. Lo bueno de esto es, y hay que recordar el 27 de febrero lo que pasó, donde la queja pública del embajador chino que fue mandado a los bleachers dentro del Congreso Nacional. Sí, pompado adelante con el haitiano y el otro allá arriba, en un rinconcito. Exacto. Entonces eso motivó ese disgusto que viene acompañado por un pronunciamiento del propio presidente Abinader en el que decía que China no podía invertir en determinadas áreas, algo totalmente inusual, porque nosotros, por lo menos es mi actitud, y tuve una relación con la señora embajadora Robbins muy saludable, muy amistosa, de colaboración. Anduve en los barrios con ella, trabajando en el programa materno-infantil del ministerio que habíamos diseñado. Y sin embargo, siempre he sido de la idea de que los intereses nacionales tienen que estar por encima de cualquier interés de potencia cualquiera. Nosotros tenemos que actuar en función de nuestros intereses y cumplir las metas. Aquí ha sido prácticamente traído, forzado la relación con China, y eso ha revertido y ha venido a poner sobre la mesa la importancia de la conducción, digamos, autónoma, independiente del país frente a esos grandes intereses internacionales y la geopolítica que afecta los intereses nacionales. Doctor, vamos a hacernos de cuenta de que usted sigue en lo que usted comenzó, es decir, de que está en la situación actual, de que aún si usted tuviera todavía en las manos el dictar medidas de precaución en las circunstancias actuales y cómo está la pandemia y al nivel actual que se encuentra la vacunación. Se habla de volver a la presencialidad en escuelas, se habla de liberalizar algunas actividades. Ya prácticamente las restricciones del tránsito son prácticamente imperceptibles en muchos casos. Y entonces, ¿estamos haciendo las cosas bien o hay algunas cosas que deberíamos pensar repensarlas para evitar los rebrotes? Yo suelo ir por barrios y plazas y cosas para ver. Porque hay sitios donde parece como si no hubiera pasado nada. Exactamente. El domingo pasado vi en el malecón un teteo bastante interesante de miles yo diría miles de jóvenes que estaban en una beventina en el malecón, por ahí por Metaldón. Y yo digo, bueno, pero esto es una cosa verdaderamente increíble. Entonces tenemos una liberalidad para este tipo de cosas en todas las áreas y la escuela cerrada. Como que no congenian las dos cosas. Si estamos permitiendo la libertad en este sentido, pues lógicamente la presencialidad en las escuelas, que es, desde mi punto de vista, algo muy, muy importante debido al efecto que tiene sobre el progreso y sostenibilidad de los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que tiene que trabajarse a abrir las escuelas con un aforo reducido y organizar toda esa presencialidad, quitando el recreo, por ejemplo, que son momentos importantes de conglomeración, y las medidas generales de distanciamiento, mascarilla, etcétera, y que se dedique a la revisión del plan que se ha llevado vía televisión o digital hasta la fecha. Revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el cumplimiento de metas educativas hasta la fecha, porque de alguna manera, y es la única que tenemos, es que si no se hace esa revisión, ¿con qué certidumbre estamos promoviendo estudiantes? Sí. Doctor, el coronavirus rompió el último año de su gestión. Sin lugar a dudas. Pero totalmente, solamente se atendió coronavirus, más nada. No solamente, nosotros seguimos trabajando todas las áreas, pero no con la intensidad, porque yo pongo un ejemplo, el materno infantil. En más de 25 años nunca se había bajado
la mortalidad materno-infantil como se logró en ese periodo, el año anterior, 2019, que llegamos a 93 por 100.000. Eso nunca había pasado. Y yo los recibí en cerca de 107. Es decir, y la mortalidad infantil por igual. Todos esos programas, recordemos la alianza contra la mortalidad materno-infantil que se desarrolló con la participación de las iglesias, el empresariado, con el colegio médico, con todas las instituciones nacionales. Cuando llegue el coronavirus, y ahí debo agregar, por ejemplo, un hecho que es importante, con la malaria, que se habían diseñado los microplanes con los cuales íbamos a controlar el brote de los Tres Brazos, que es el que nos queda porque habíamos controlado ya la ciénaga de los Alcarrizos, reduciéndolo notablemente, pero aquí se seguían manteniendo. Esos microplanes y todo eso prácticamente nos distrajo y la gente incluso tenía miedo de participar en los programas de seguimiento que implicaban esto, porque teníamos acompañantes de las embarazadas. Cada acompañante tenía 15 embarazadas. Y hay que ver en la maternidad de Los Minas cómo esos acompañantes fueron agentes que se convirtieron en personas conocidas en la maternidad cuando llegaban con sus mujeres. Bien. Y le daban seguimiento, y ese seguimiento empezó a impactar junto con las medidas que en el Servicio Nacional de Salud se estaban tomando dirigidas a controlar y bajar la maternidad. Nosotros pensábamos que el 2020, si damos un tirón igual que el 19, íbamos a cumplir de 3 a 4 años el objetivo 2030 que tiene las Naciones Unidas. Carlos, si nosotros le preguntamos al doctor Sánchez quién hizo mejor gestión, no tiene chiste, porque él va a decir, no va a decir el otro. Igual que en la forma de enfrentar la pandemia, pero sí nos puede decir cómo él ha visto que una de las formas de operación frente a ese problema ha sido entregarle eso a la vicepresidenta, que sin ser médico es una administradora. ¿Cómo usted vio esa medida? Bueno, es más o menos lo mismo que teníamos nosotros. Ajá. Más o menos. Con la diferencia de que... Era Montalvo aquel, ¿verdad? Exactamente. Con la diferencia de que hay una debilidad mayor, diría yo, del rector de la salud. Con Plutarco eso era bastante evidente. No hay que discutir eso, era cosa que se veía de lejos. El nuevo ministro es una persona, desde mi punto de vista, con una preparación mayor, una comunicación mucho mejor y con una estructuración también mucho mejor. Pero, de todas maneras, creo... Pero un problema de método. No es solamente método, es que la ley confiere, no solamente la de salud, sino también la ley de administración pública, la rectoría. Y a eso es lo que yo ni renuncié ni renunciaría nunca, porque la ley le confiere al ministro de Salud unas facultades que solamente una falta de carácter o una falta de entendimiento de la ley lleva a comportamientos en el que sencillamente se le arrebate. Pero esa mutilación que le hizo el Servicio Nacional de Salud al Ministerio, ¿no pesó en usted y en ellos? ¿Esa qué? Esa mutilación, porque, ¿cómo se llama? Chupani, ¿cómo es? Chanel. Chanel y el doctor Melgen, sí. son prácticamente dos ministros paralelos. Lama. Lama. Bueno, hay una separación funcional. Recordemos que el Servicio Nacional de Salud era la dirección de hospitales. Sí, era lo que es la dirección. Y para mejorar, se separan para que se lleve el proceso de gestión de los hospitales. Eso se deformó y yo creo que pongo un incidente de un error desde mi punto de vista, que desnaturaliza ese propósito inicial de transferir competencias del ministerio hacia el servicio con el 911, que es un servicio que no es hospitalario, es extrahospitalario. Se lleva, y recordemos lo que pasó ahora, que es un signo preocupante con el doctor Yunes en la Z. Las condiciones, y eso se transmitió en vivo, y nunca llegó al 911. Es decir,
le han puesto al servicio una carga inapropiada para la gestión en un sistema sumamente Y complejo. Salud es la encargada del 911 ahora. No, el servicio. El servicio El nacional. servicio El nacional. servicio, que no estaba preparada. Para ninguna de las dos cosas. Pero ya el ministerio sí tenía control efectivo y fue el garante precisamente operativo de las ganancias que el sistema tuvo, porque lo teníamos en el ministerio y operaba en el ministerio. Entonces, yo creo que la mejoría de la prestación de servicio que tiene el SNS, lo que se hace es complicar en ese sentido, agregando una institución que lo que menos tiene es prestación de servicios hospitalarios. Eso es un servicio de asistencia extrahospitalaria a llamado de la ciudadanía y que entra al servicio y a partir de ahí se retira y no tiene nada que ver con la prestación que se sigue posteriormente. Sí, doctor, pero hay un componente que es recursos humanos, que aunque Altagracia, Guzmán Marcelino y usted compartieron una gestión, había una política de salud, buena o mala, pero había una política. Y resulta que no se ha tomado en cuenta que esta gente llegaron a un cuarto oscuro y no hubo una transición suave como la que hubo de Altagracia Marcelino a usted. La pregunta es la siguiente. Cuando llega Lama, por ejemplo, al cargo, aquí vinieron gente, se va a durar media hora en el cargo. Sin embargo, él cogió y en poco tiempo ha hecho un trabajo bastante acorde con lo posible, porque hay también... Claro. Usted no entiende que esos errores de ahora han sido producto de nuevos funcionarios, que por ejemplo... Bueno, sí, ahí evidentemente... Por ejemplo, en medicinas de alto costo, hasta murió la muchacha que usted tenía. Bueno, pero eso es un cáncer, ya es una afección personal. No, pero me refiero que hubo un cambio radical ahí. Sí. Y eso perjudicó el proceso también. Pero no, nosotros dejamos alto costo en muy buenas condiciones. Debo decir que meses antes se hizo una licitación donde nosotros en 2 licitaciones consecutivas nos ahorramos 517 millones. Y eso era un presupuesto de 2 o 3 mil millones. 2.800, sí. Cerca de 3.000 Se millones. resolvían muchos problemas ahí. Extraordinario. Eso no creo que haya familia que cargue con muchos de los problemas que se resuelven con ese programa. Hay gente que añora Y eso. ojo con esto de la importancia estratégica que tiene en la reforma que ahora el presidente plantea de la salud y que espero que sea una reforma abierta, discutida con todos los actores nacionales. Aceleradamente el país avanza hacia el envejecimiento. Y eso implica enfermedades crónicas mayores, que son las que trata alto costo. Y el cambio de la pirámide demográfica va a conducir a graves problemas en salud y por tanto hay que repensar la reforma en función de lo que está pasando en ese cambio que se está dando. Pasar de 3.5 a 6.1, los mayores de 64 años no es paja de coco. Eso es mucha cosa y un costo extraordinario. Por tanto, en la reforma, alto costo tiene que ser tomado vinculado a esos cambios que se están viendo. Bien, doctor, lo que tenemos que hablar todos los días, a veces tenemos que improvisar un poquito y tomar algunos parámetros de fuera. Hay un video por ahí del presidente Chávez que se para en una esquina, pregunta algo y le dan el informe, dice, confísquese. Me llama la atención porque aquí pasó algo que yo tengo la sensación de que pasó, y es que Danilo Medina visitaba el Morgan, el Luis Eduardo Aybar, herido por la situación que había. Remodélese, construyase. Realmente, esos 54 hospitales fueron órdenes improvisadas o fueron estudios que hay una necesidad realmente de hacerlo. En un momento la capital se quedó sin servicio, doctor. El Darío, el Padre Villini y el Morgan, los 3 hospitales de la capital, se quedó solo con el Moscoso parcial y la Ciudad de la Salud allá en el Ney Área. Marcelino.
Bueno, yo he dicho, y creo que eso se ha reconocido que fue un error, el abordaje simultáneo de tantos hospitales, dejando a gran parte de la población relativamente desprotegida. Descubierta. Eso evidentemente que es un error. Ahora bien, los hospitales tal y como están, y vamos a poner de mi querido alumno Mario Lama, que fue mi alumno en un Ah, IBE. verdad que son neiveros, Y es mujeres de neivero, y es neivero. Sí, hombre. Neiva tiene hoy un hospital que nunca en su vida soñó. De manera que, y así se puede señalar de esos hospitales que han venido a alimentar la oferta de servicios de salud. Bien. Es decir, si bien la decisión conjunta es un error, la necesidad sí estaba, porque, y nosotros en las inauguraciones poníamos qué era el hospital antes, los videos y qué era lo que se estaba dando. De manera que la necesidad sí existía, el abordaje sí fue el error. Ese fue el error que se cometió, de Bien. hacerlo simultáneamente, Ya. pero de que había que cambiarlo, Pero había que hacerlo. eso no hay dudas. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, porque le vamos a robar unos minutos a Montenegro y vamos a ver si él quiere participar, porque hoy está en peligro de modificarse la ley de seguridad social y no es justo que 2 años, ¿verdad?, que usted tuvo en el ministerio, no se aprovechen, ya que usted puede estar seguro que ese Congreso no va a invitar al exministro a dar opinión. Doctor, pausamos.